Hola, muy buenas tardes. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, hasta ahora venimos bastante bien. ¿Todo bien? ¿Cómo Sí, está funcionando por ahí el encuentro? bien, Bien, bien. bien. Está saliendo dentro de lo esperado, digamos. Nos volvió loco hace un ratito la doctora Winker contándonos un poco sobre nanopartículas que nosotros en general desconocemos, con trabajos muy interesantes que se están haciendo y nos dejó pensando bastante. Es impresionante las cosas que hacen. Yo trabajo en un instituto que es de fisicoquímica, se llama INIFTA, y uno de los temas fuertes es la nanotecnología, y a veces en los pasillos me entero de cada cosa que se puede hacer, que es asombroso. Y el otro de los temas es litio, así que también algo Claro, muy sí, sí, controvertido e importante. sí, sí. Yo diría casi como condicionante en algunas cosas, ¿no? El tema del litio, el tema del litio lo vienen repitiendo como que todo el mundo le interesa el litio, digamos. La Unión Europea es una de las condiciones que pone para generar estos tratados de libre comercio, que yo digo que son libre comercio para ellos, no para nosotros, pero Y en sí, general, sí, porque eso es imprescindible en el cambio de la matriz energética. Si queremos usar energía eléctrica para el transporte, no queda otra, ¿no? Y entonces la decisión no es muy difícil, o producís baterías o las comprás. Claro. sí, 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 sí. sí, No hay sí, otro. no hay caminos Ah, intermedios. hola, ¿qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un gusto Bien, tenerte bien. acá en el Congreso. Muchas gracias. No, por favor, el gusto es mío. Siempre me encanta poder participar de estos encuentros, aunque sea a distancia. Eh, te voy a contar que, ¿te puedo tutear? Sí, pero por favor, Bueno, sí. teníamos que preguntarte, digamos. Hasta ahora nos vienen retando porque no los tuteamos, pero digamos, no los conocemos como para tutear. Entonces tenemos que preguntar. Eh, te, te voy a decir dos cosas. Una, eh, que te hayamos conocido, en realidad fue culpa de tu colega Flavia, que estuvo el año pasado y nos Es dijo, mira, Flavia. la tiene que invitar sí o sí. Bueno, está bien. Qué amorosa. Bueno, pero yo te conocí a vos de nombre, porque Diego Petrucci, que es Claro. mi compañero, te ha nombrado bastante. Hemos enloquecido bastante, pobre en pandemia. Me acuerdo que lo primero que hicimos fue pedirle el PowerPoint de su exposición en la red de Rosario. De Rosario, sí. Claro, Bueno, yo estaba ahí también. y entonces, este, viste, cuando fue la pandemia, la mayoría no sabemos qué hacer y dónde sacar material bueno que nos sirva. Y el profesor de sociología me dice, ¿qué podemos hacer? No conoces nada? Y digo, mirá, yo tengo una charla que a mí me encantó. Y digo, pero no tengo el Power. Ah, bueno, dice, pero bueno, le escribo. Digo, total, a lo sumo me dirá que no. Más de eso no va a pasar. Bueno, por supuesto, al segundo me lo mandó. Y me mandó más de lo que le pedí. Y entonces, bueno, nos tomamos el atrevimiento. En ese momento surgió la idea de hacer el primer congreso, y porque nosotros en realidad lo teníamos invitado a Agustín, Claro. presencialmente. Agustín iba a venir en mayo de ese año, porque nosotros lo hacemos siempre en esta época, los congresos, pero él me dice, mira, yo tengo agenda en mayo, podemos ir. Bueno, no hay drama. Y bueno, pasó esto. Y entonces, bueno, conversamos primero con él y dijo, sí, si iba a ir, ¿cómo no voy a dar una charla por Zoom? Y entonces le dije, mira, nosotros vamos a ver a esta persona, como tenemos mucha confianza con él. Y bueno, y ahí surgió y lo invitamos a Diego. Y así fuimos adelantando y después, bueno, con el trabajo que se está haciendo en el instituto, que están haciendo las profesoras de ESI, bueno, surgió la cuestión de invitar a alguien de ALFA que conocíamos, digamos, que conocía que tiene una comisión,
Y bueno, y ahí escribimos, y bueno, Flavia nos contestó de que ella iba a representar, que la habían designado o había arreglado de dar la charla. Bueno, sí que la tuvimos y fue muy divertido porque al final nos dijo, bueno, el año que viene tiene que invitar a, bueno, acá la tenemos a la doctora Hola, Berger. Hoy me la encontré justo, pero no tuvimos mucha oportunidad de charlar porque se me había parado el auto y estaba esperando el servicio mecánico, así que... No, la otra cosa que te iba a decir es que recién, no sé si lo estabas escuchando o no, pero un alumno del profesorado contó una historia breve de la física, que por supuesto es un licenciado en física que se recibió en la Universidad de La Plata, Daniel Actis. Sí, claro, no lo escuché a él, pero sí lo conozco. Bueno, en realidad yo estaba chusmeando ahí los materiales, el resumen un poco del encuentro y algunos materiales que han subido. Digo, yo les voy a venir a hablar de la importancia de contar, visibilizar a las mujeres, que es lo que están haciendo, así que no sé. No, y está bien, porque están todo avanzando. contribuye, hay millones de cosas que nosotros no conocemos. Digamos, nosotros le hemos ido dando una vuelta a ese hilo conductor de lo que creemos que es la formación y de todas las cosas en las cuales nosotros no podemos formarlo. Y tenemos la suerte de que la gentileza y digamos, de que personas como ustedes lo contribuyen sin tener nada que ver con el profesorado y ponen No, pero yo pienso que es una obligación moral, algo que hago igual con placer, pero pienso que además es una deuda. Pienso que los científicos y científicas han abandonado a los profesores a su suerte con la traducción de todos los saberes disciplinares, digamos, con la transposición didáctica, porque nosotros generamos conocimiento, ustedes enseñan a grupos específicos, pero nadie está haciendo ese trabajo de conectar. Entonces, ¿cómo? Y eso es algo que se hacía en mi universidad. En la Universidad de La Plata había encuentros que se hacían 2 veces por año, donde durante una semana compartían en el Colegio Nacional, compartían jornadas de trabajo muy largas, docentes, profesores y profesoras de ciencia y los investigadores del Departamento de Física en pie de igualdad para pensar juntos cómo contar los avances de ese año. O sea, mirar el nivel que te digo, de ese año. Claro. Entonces, sí. Y eso después se discontinuó porque, bueno, siempre las políticas, bueno, van cambiando. Pero yo pienso que es una deuda que se tiene desde conectar esos dos espacios y poner el trabajo conjunto. Sí, pero bueno. Porque también después hay críticas muchas veces, ¿no? Hacia los docentes que yo no admito, enseguida empiezo. porque se quejan, por ejemplo, de la falta de actualización, de cómo los temas de la física moderna van quedando fuera de la currícula, un montón de cuestiones, ¿no? De que las actividades son escasas en temas, por ejemplo, de cuántica. No hay mucha elaboración en propuestas de clase para contar la cuántica o la física moderna, ni hablar, bueno, esto nanopartículas. Entonces... Sí, la verdad es que no hay mucho. Nosotros tuvimos la suerte de tener a Carola cerca, a Carola Graciosi, que, bueno, ella hizo el curso en el Fermilab sobre la enseñanza de partículas, digamos. Y bueno, tuvimos la suerte de estar con ella, qué sé yo, y nos dio un curso como que fueron encuentros anuales, porque era sobre el diseño nuevo de Río Negro, que ahora hay otro nuevo, pero bueno, en ese momento, y bueno, ella nos trajo los talleres para enseñar cómo enseñar en la escuela secundaria, y bueno, algunos que tenemos una cara de piedra, empezamos a trabajar sobre eso, y la verdad que es muy lindo, los estudiantes les entusiasma, son cosas muy actuales, Claro. y se hacen con nada también, porque eso es interesante. Sí, se hacen nada. Bueno, yo estuve durante la pandemia,
Bueno, yo trabajo con modelos matemáticos de enfermedades, ese es mi tema de investigación en CONICET, y entonces una de mis preocupaciones era, bueno, ¿cómo enseñamos qué son esos modelos en la escuela? Claro. Porque modelo es una palabra como trabajo, que tiene 20.000 acepciones diferentes, claro, y cada uno se imagina algo distinto. Entonces, ¿cómo hacemos para entender de qué estábamos hablando? Porque los modelos fueron matemáticos de enfermedades, fueron los que nos mandaron a guardar, fueron los que dirigían qué íbamos a hacer en un montón de países. Entonces, ¿cómo puede ser que no entendamos qué son, ¿no? A nivel... Sí. Así que, bueno, ahí creo que hay una línea en la que tengo ganas también de empezar a hacer más cosas. Pudimos hacer un primer trabajito, pero obviamente nunca es suficiente, ¿no? Pero creo que hay que hacer un poco incluso de investigación. Cómo contar estas herramientas complejas, porque la ciencia de ahora ya no hace teoría y experimento. Hace teoría, hace experimento, hace resolución numérica, simulación, modelado. ¿Y cómo contamos eso? Con sus limitaciones, ¿no? Porque tiene sus... Así que... Sí, claro, todos los modelos tienen limitaciones y es lo interesante, digamos, en realidad, ¿no? De que uno pueda contar esto y que es la realidad de cómo trabaja la ciencia, que no es eso que cuentan los libros. Sí, por eso, pero digo, hablamos de los modelos, no sé, del átomo, el modelo de elemento químico, que de última tiene impacto en tu vida, pero no directa. Y estos modelos que decidieron la cuarentena. Sí. ¿Qué son? Sí, decidieron de qué distancia teníamos que tener una persona con la otra, cómo entrar al supermercado. Sí. ¿Le tengo que creer? ¿No le creo al modelo? ¿Qué modelo? Si dos modelos dicen cosas distintas, ¿qué hago? Porque sí, claro, además nosotros los del área nos reíamos, porque hubo como una epidemia de modelos. Todo el mundo salió a hacer modelos, porque en principio es una herramienta que parece muy simple. Así que... Bueno, te voy a presentar formalmente, así podés explayarte. No sé si vas a usar Power. Sí, yo pensé que estábamos nosotros nada más y estaba hablando. No. No hay problema. Todo lo empezamos así siempre, ¿eh? Descontracturado, pero igual, estos últimos 7 minutos fueron otra charla adicional, así que fue genial, porque también hicimos 2 charlas en una, así que buenísimo. Muchas gracias. Claro, obviamente. Pero bueno, igual tenemos que hacerte una presentación formal, porque esto va a quedar en el canal y los estudiantes lo van a usar, y algunos profes también lo van a usar, así que todo lo que digas acá, así que digamos, también es el objetivo de esto. Así que bueno. Bueno, Paula Elena Bergero, licenciada en Física y doctora en Ciencias Exactas en la Universidad Nacional de La Plata. Y ha hecho postdoctorado y una especialización en Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología en la UBA. Actualmente es investigadora adjunta del CONICET en el grupo de Física Computacional en materia condensada, Física Estadística y Sistemas Biológicos, y jefe de trabajos prácticos, Departamento de Física en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Su tema de trabajo es la ecoepidemiología matemática. Ha publicado trabajos de investigación en revistas nacionales e internacionales, con referato, y sobre docencia y extensión. Es coautora de 3 libros, ha dictado conferencias y charlas en diversos congresos, estuvo a cargo de la coordinación de proyectos de extensión de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, área temática de educación. Además, es editora y autora de artículos para el portal de ciencia, CienciaNet, desde el año 2007, y del boletín digital de la Asociación de Física Argentina entre los años 2011 y 2017, y fue columnista de ciencia en radio hasta el año 2021. Actualmente forma parte del equipo de comunicación institucional de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, nosotros... Wow, me siento vieja. No, ya te digo, si vos te sentís vieja, yo soy un fósil, así que déjalo ahí.
Bueno, te dejamos Bueno, que te... No sé si querés usar pantalla, podés usar pantalla si tenés... sí, 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 ahí PowerPoint o alguna cosa. voy a Nosotros compartir entonces. nos callamos un rato. Vamos a ir a el F5. A ver. Bueno, ¿se ve ahí? Sí, sí, perfecto, perfecto. Ahí vamos. Bueno, entonces ahora sí empezamos de verdad la charla. Quiero empezar, por supuesto, agradeciendo a quienes organizaron este encuentro, a quienes me invitaron, a Luis en particular, decirles que para mí es un gusto estar acá. Bueno, agradezco también la presentación y quiero contarles un poco cómo empecé yo con estas cuestiones de género en ciencia, porque como contaba Luis, no es mi tema fundamental de trabajo. Pero allá en el 2005, haciendo comunicación de ciencia, en particular escribiendo el primer libro que escribimos desde el Museo de Física de la Facultad de Ciencias Exactas, nos encontramos de lleno con estos sesgos de género. Era un libro muy particular, tenía más o menos 100 paginitas muy cortitas sobre temas de distintos de física, que iban a ser ilustrados por dibujantes de la zona. Se les daba a cada uno una paginita y devolvían el dibujo. Y lo que nos encontramos cuando faltaba muy poquito, además, para tener que entregar todo, es que todas las representaciones que había eran de varones. Todas. No había entre casi 100 dibujos una sola mujer. Entonces, como éramos además 3 mujeres las autoras y un varón, enseguida, bueno, tratamos de generar alguna solución de compromiso para eso, pero ahí es que se despertó en mí esta idea de empezar a mirar con lupa cómo eran estos sesgos, estas diferencias de género que había en la ciencia. Y ahí es que me convertí en una especie de recopiladora de mucha información, y fui encontrando, para mi sorpresa, que es un pozo casi infinito de sutilezas el tema de género en ciencia, ¿no? Así que bueno, desde ese lugar es que les hablo hoy, de simplemente de compartir cosas que fui aprendiendo en este camino, por haberme chocado con las cuestiones de género en ciencia desde la imagen. Obviamente después con una lectura hacia atrás pude encontrar un montón de situaciones en otros ámbitos, ¿no? Pero eso fue mi principio. Entonces, esta información yo la fui organizando en estos tres áreas, ¿no? En la investigación, en la imagen pública de la ciencia y en la enseñanza, porque bueno, nos gustan las categorías, pero como toda clasificación es arbitraria, porque en realidad hay un entramado y hay una relación entre ellas, ¿no? Son parte de un mismo fenómeno. Pero bueno, para analizarlas me conviene esta representación. Y entonces, bueno, empezamos por la historia, por decir que históricamente la participación de la mujer en la ciencia estuvo limitada. Y las mujeres fueron invisibilizadas, las escasas mujeres que participaron en la historia oficial. Y esta limitación vino desde la educación, y era una limitación formal. Por ejemplo, en las escuelas de mujeres no se enseñaba latín y no se enseñaba matemática. Entonces, por ahí no es que tenían prohibido entrar a una universidad, pero no tenían las herramientas, no podían acceder por esas herramientas. Cuando finalmente algunas llegaron a cumplir esos estándares, se les prohibió la entrada con reglas que se fueron imponiendo, ¿no? Pero bueno, ese fue el comienzo, y una idea que había es que una vez que se eliminaran las barreras formales, lentamente las mujeres iban a participar cada vez más. Bueno, esta es la cohorte de egresados 2023 del Balseiro. Vemos que no es tan así, que no alcanza con eliminar las barreras formales, porque no hay nada que impida a las chicas estudiar ingeniería nuclear y mecánica en el Balseiro. Sin embargo, no están llegando a ese lugar. En realidad, al eliminarse las barreras, hubo un ingreso de mujeres en los ámbitos de ciencia y de educación superior, pero hay un límite, ¿no? Hay un límite que no ha cambiado y que no ha mejorado con el tiempo. Actualmente en las universidades argentinas tenemos estos números que no son muy lindos.
6 de cada 10 estudiantes son mujeres, o sea, hay una importante participación. Pero, por ejemplo, en ingenierías más ciencias exactas hay solo una mujer cada 4 estudiantes, apenas 11 cada 100 en informática, y en investigación en física, me quedó ahí abajo chiquito, pero en el mundo en general las mujeres somos el 25%, o sea, de cada 100 personas que se dedican a investigar en física, hay 25 mujeres, que es bastante baja esa participación y que es estable en el tiempo. Hay grandes áreas, vamos a ver, hay áreas que son más elegidas por las mujeres a la hora de elegir carreras científicas, por ejemplo, las que tienen que ver con la salud o la asistencia, medicina, veterinaria, biología, son elegidas bastante más por las mujeres, y física ahí está perdida, tiene el número más bajo respecto del interés que genera en las mujeres, ¿no? Y esto es una filmina que hizo la Asociación de Física de Argentina allá por 2017, cuando en el Encuentro Nacional de Física no había ninguna mujer participante en ninguna de las conferencias, y eso generó toda una serie de medidas y de estudios y de análisis. Este es uno de los resultados. Ahí muestra en el cuadrito la pendiente, el crecimiento en la currícula, el número de investigadores e investigadoras en física, tanto mujeres como varones. Y bueno, lo que se ve es que no acompaña la curva de mujeres a la curva de varones. Es decir, este fenómeno es bastante estable y es bastante ubicuo porque se da en todo el mundo. Cuando las mujeres logran acceder, o sea, si ahora nos detenemos en ese 25% de las que sí entramos, a pesar de todos los pronósticos en el sistema científico, también hay una serie de problemas ahí. No se detiene esto cuando las personas entran. Lo que ocurre es que el ingreso más limitado de las mujeres está asociado a la autopercepción más pobre de las mujeres respecto a las capacidades científicas, que está a su vez ligada a estereotipos. Cuando las mujeres ingresan, lo que ocurre es que hay mayores niveles de retraso y mayores niveles de deserción. Los motivos que se han encontrado tienen que ver con la desigualdad respecto al cuidado familiar, a las tareas de cuidado, que hacen que se tenga, por un lado, menos tiempo disponible, pero por otro lado limitan las salidas al exterior, que es un tema también. Y otro de los problemas que aparece es la subrepresentación en las posiciones jerárquicas, eso que se suele llamar como techo de cristal, que es como un límite invisible que nadie ve, pero que está ahí, que es infranqueable, y que impide que las mujeres puedan avanzar en las carreras, que las detiene pegadas a los estamentos de menor jerarquía, de alguna manera. Respecto de los motivos, si miramos un poquito más refinadamente cuáles son los motivos de retraso y deserción, un estudio que se hizo en el Instituto Americano de Física hace algunos años, pero que de todas maneras comparto porque no ha cambiado demasiado, en físicos y físicas de todo el mundo, lo que muestra es que la causa primera en este retraso y deserción son las tareas domésticas y de cuidado, que, como decía, reducen la disponibilidad, pero además limitan el acceso a estadías largas en el exterior, que ese es un factor que se ha encontrado crucial. ¿Por qué? Porque la permanencia en persona, en largo tiempo en otra universidad, genera la red de contactos académicos que después sostiene a la persona a lo largo de su vida, que hace que tenga más invitaciones a congresos, que le manden estudiantes, poder participar de convenios internacionales. Todo eso la mujer no lo tiene, porque en el momento en que por su carrera le correspondería estar viajando al exterior, está sosteniendo una familia. Y además otros factores más sutiles, y es que las mujeres con grado de doctor en el mundo de la ciencia tienden a estar en pareja o formar familia con varones con el mismo estatus académico, mientras que eso no se da a la inversa, bueno, también por una cuestión numérica. Y eso hace que sea mucho más difícil para una mujer poder aceptar un puesto en otro país, porque además tiene que conseguir que su esposo pueda tener un trabajo
que le parezca adecuado en la misma universidad. Entonces es una tarea bastante más compleja. Y eso, bueno, se ha podido saber gracias a un estudio muy, muy detallado. Bueno, esta es un poco la situación de la subrepresentación en los espacios de decisión y en la distribución de recursos. Esos son los estamentos de la carrera de investigador científico de CONICET, y lo que se ve es que, bueno, la fracción de mujeres que llega a las categorías más arriba de la pirámide es mínima, es exigua. Y en general, y si miramos de nuevo con una lupa, lo que se ve ahí es que suelen ser mujeres sin hijos o sin familia, ¿no? Como si hubiera una incompatibilidad entre ambas funciones. Esta es otra de las producciones de aquel trabajo de la subcomisión de género en 2017. El efecto Matilda o el efecto Mateo más bien tiene que ver con un circuito de reconocimiento, ¿no? Con un circuito de reconocimiento que hace que cuando uno recibe una distinción es más conocido, y eso a su vez lo hace destinatario de nuevas distinciones. Como un circuito cerrado que se retroalimenta y del cual las mujeres han sido excluidas, por empezar desde el lugar histórico. Entonces, son como circuitos que mantienen los hombres funcionando funcionando entre el público masculino o los participantes masculinos. En particular, el sistema científico tiene premios que tienen nombre de hombre, de varón, que es una primera distinción. Están distinguiendo a científicos que consideran relevantes, y es notable que no hay mujeres, como si no hubiera mujeres en la historia de la ciencia local, incluso, que merezcan llevar su nombre a un premio. Y no es solamente el tema que el premio tenga el nombre de mujer, sino que suele ser masculino el jurado y suele ser masculino quien lo gana, ¿no? Completando ese circuito de que la mujer ha quedado excluida. Debo decir que en los últimos poquitos años han habido bastantes iniciativas o intentos por lo menos de cambiar esto, ¿no? de generar una mayor paridad, e incluso se han establecido nuevos premios con nombres de mujeres. Otro de los efectos que ocurre es la discriminación llana. Esto ocurre aún hoy en los laboratorios. Hay algunos laboratorios donde no se acepta mujeres en edad fértil, o que se interroga a las investigadoras respecto a sus deseos de ser madre, porque se considera que es la causa de un retraso, y hay algunos investigadores e investigadoras que deciden no poner su esfuerzo en formar mujeres que desean tener hijos. Es notable, pero ocurre todavía. Otra gran área en el que hay sesgos en el mundo de la investigación es la evaluación. Cada vez que hay una evaluación, hay un sesgo en desmedro de la figura femenina. Y estas evaluaciones son de todo tipo. Me refiero a un concurso docente, la asignación de un subsidio, la participación en tiempo de cálculo en un recurso. Y también recientemente estos sesgos en la evaluación han sido estudiados. Hay un trabajo que es bastante famoso y que fue tan contundente que bueno, permeó hacia adentro del sistema académico, que en general no acepta que existan estas cosas, ¿no? Y que consistió en mandar currículum de mujeres y varones a competir por distintos cargos en universidades de Estados Unidos. Era el mismo currículum, a veces firmado como Jennifer y en otros casos como John. Y bueno, lo que se encontró es que en la devolución siempre se asignaba menor puntaje al candidato ficticio mujer. Cuando se lo contrataba incluso se le daba menor salario, se le ofrecía menor salario. Este es uno de estos trabajos que se han hecho, pero también aparecen en las encuestas docentes, los sesgos, en un montón de instancias de evaluación que tienen un impacto en la vida laboral, ¿no? Por ejemplo, en
universidad donde yo estoy, las encuestas docentes son importantes y pueden decidir el resultado de un concurso. Y una cosa que se estudió bastante es que la evaluación es diferente hacia las docentes mujeres que hacia los docentes varones, aunque sea la misma persona. Esto se pudo estudiar también con sistemas de clases virtuales o de asistentes digitales que bueno, firmaban en algunos casos como varón y como mujer, e incluso el tipo de calificaciones que reciben son de naturaleza diferente. Por ejemplo, en las mujeres se halagan cuestiones más psicológicas o de comportamiento, mientras que las categorías de inteligente, de excelencia, de brillantez, se reservan para los varones. Y eso después claramente tiene un impacto cuando se está concursando por un puesto. Bueno, esas son algunas, y muy groseramente, algunas de las cuestiones de género que atraviesan la investigación científica. Para que no sea todo un bajón, les cuento que hay un montón de propuestas y de iniciativas que se están pensando y que se están implementando en los últimos años también, de la mano de cambios en el sistema científico nacional, que ha ampliado facilidades, como por ejemplo facilidades para asistir a los congresos con los hijos, becas, extensiones de plazos. Hay una serie de medidas, bueno, por supuesto, ni hablar de ministerios, de becas, incluso en el caso de la UBA, de cargos específicos que se han concursado para ser ocupados por mujeres. Esa fue una medida muy sorprendente que se tomó en el departamento del cálculo, ahí en la Facultad de Ciencias Exactas, y viendo que había una baja cantidad de profesoras mujeres en el área de matemáticas, se abrió un concurso que solo podían presentarse mujeres. Como un ejemplo de discriminación positiva, ¿no? Así que bueno, ahí algunas de las propuestas. Bueno, la evaluación es un tema clave, estimular la diversidad, eliminar límites de edad es una de las tendencias que se está observando en el mundo, porque eso desfavorece a las mujeres que ponen alguna pausa o que tienen una época de menor productividad por cuestiones familiares, ¿no? Y aquí, entonces, un par de iniciativas exitosas, o sea, implementaciones de medidas. Por ejemplo, como contaba en la AFA, hubieron dos resultados muy positivos. Uno es que desde CONICET se decidió que solamente se iba a subsidiar a reuniones que tuvieran balance de género, un adecuado balance de género en su propuesta académica, o sea, no se iban a financiar encuentros científicos donde todos los conferencistas fueran varones. Y la creación de una subcomisión de género dentro de la Asociación de Física de Argentina, que es la asociación que nuclea a investigadores e investigadoras, que se constituyó para proponer medidas y para tomar acciones y para realizar diagnósticos, y funciona desde entonces con mucho éxito. Y la otra es un ejemplo que tiene que ver con el tiempo de uso del telescopio Hubble, que se vio que cuando concursaban los proyectos para pedir horas del observatorio, de observación, había mayor éxito en varones que en mujeres, hasta que se realizó una evaluación a doble ciego con un veedor de género que estaba para garantizar que no se tratara de adivinar de quién era la presentación. Entonces, en el último año, ahí se ve en la barra, cuando se elimina el nombre de las propuestas y ya el jurado no puede ver si corresponde a un varón o a una mujer, se observa que los resultados son se equiparan, ¿no? Entonces hay medidas que son relativamente simples y que permiten resolver algunas desigualdades puntuales, que van ampliando la participación. Pero estos sesgos que aparecen tan fuertemente en la investigación científica también aparecen en la enseñanza. Existen diferencias de género en el aprendizaje escolar. En general, a partir de los 5 o 6 años, las chicas se interesan menos que los chicos por la física, por las ciencias exactas en general. Su autoconcepto es más débil, se tienen menos confianza en las capacidades científicas. Y aunque el rendimiento suele ser equivalente,
hay que ver también cómo se mide ese rendimiento en distintas pruebas internacionales, es verdad que tienen intereses y habilidades diferentes. Por ejemplo, tienen mejor desempeño a la hora de identificar cuáles son cuestiones científicas separándolas de aquellas que no lo son, mientras que los varones tienen mayor facilidad en cuestiones de cálculo o de resolución. Y respecto de los temas también hay intereses que son distintos. Por ejemplo, la termodinámica, fluidos, luz y calor, luz y sonido interesan más a las chicas, mientras que la parte de mecánica, electricidad, magnetismo, radiactividad interesa más a los varones. Pero tal vez el sesgo más importante es el sesgo que aparece en la interacción docente-estudiante. Y se sabe, se ha estudiado a partir de observaciones que los docentes de ciencias interactúan de manera diferente con los niños y las niñas. Les prestan más atención a los alumnos varones, les dan la palabra más veces, les dan mayores estímulos y calificaciones positivas a los niños que a las niñas. O sea, las respuestas, las reacciones positivas tienen más destinatarios varones que niñas. Y por supuesto, esto es involuntario. Los docentes, varones y mujeres, no se dan cuenta de estas diferencias en su propia actitud. También tienen distintas representaciones de niños y niñas. Si les preguntan respecto de diferencias entre ellos, lo que suelen contestar es que los varones son más inteligentes y las niñas son más prolijas, o se esmeran más, o son más dedicadas. Como resultado de esto, las alumnas participan menos y no se sienten tan cómodas en las clases de ciencia, ¿no? Esto es histórico, por supuesto, es una generalidad, no siempre es así. El sexismo en la forma de evaluar es algo que se encontró hace bastante, en la década del 80. En la década del 80 también se realizó ese famoso trabajo de dibujar científicos, y un poco a lo que alude el título de la charla, y es que cuando se pide que a personas que dibujen, a alguien que hace ciencia, dibujan un varón. No pueden, no dibujan naturalmente una mujer, e incluso cuando se les pide que agreguen una mujer, la ponen más pequeña, a un costado y mirando al personaje central masculino. Esa fue una gran década para los estudios de género en ciencia. Pero bueno, en particular el trabajo de Margaret Spear en el 84 permitió cuantificar de alguna manera este sesgo. Ella trabajó con 300 profesores que corrigieron un problema y se les pidió que evaluaran 14 ítems diferentes. Y de nuevo, con esto de ponerle diferentes firmas a los exámenes, lo que notaron es que había diferencias significativas en la calificación del mismo examen cuando estaba firmado por mujeres y cuando estaba firmado por varones. Otro ámbito donde aparece el sesgo es en el material didáctico que se suele usar, en los libros en particular. Hay una marcada subrepresentación de las mujeres. En los libros podemos encontrar montones, en los libros de física, montones de fotos, pero ¿quiénes van a estar? Va a estar, o dibujos. Bernoulli, Torricelli, Pascal, bueno, no sé, Einstein seguro, pero en general no aparece ninguna foto de una científica o una representación de una científica. E incluso suele ocurrir que las mujeres están presentadas en roles decorativos o secundarios, ¿no? Hay toda una serie de estudios que dan cuenta además la cuestión de la autopercepción y el contexto. Yo recuerdo que me sorprendí muchísimo cuando me enteré de estos estudios, porque permiten entender algunas cuestiones del desempeño. En estos estudios lo que se
hizo fue pedirle a los participantes que miraran la figura que está ahí, que se conoce como figura del rey, y que después la reprodujeran. Entonces lo que se encontró es que el desempeño a la hora de reproducir o de resolver la tarea era distinto cuando la tarea se presentaba como una tarea de geometría o como una tarea de dibujo. ¿Y qué ocurría? Que las personas que se pensaban capaces en geometría o con buen desempeño en geometría la resolvían exitosamente cuando se les planteaba que era de geometría, pero cuando a las personas que se consideraban exitosas en geometría se les planteaba una tarea de dibujo, no tenían un desempeño superior. Y eso nos habla de la autopercepción y del contexto de una misma tarea, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Esto muestra por qué es importante la autopercepción, por qué si las mujeres piensan que no son buenas en la escuela, en las clases de ciencia, y los docentes piensan también eso, y las evaluaciones muestran eso, efectivamente no va a ocurrir. Efectivamente, el contexto y la autopercepción tienen un rol importante en el desempeño, ¿no? Bueno, esto también es un resultado parecido. En el anterior solo se preguntaba si la persona se consideraba capaz en un área o en el otro, y aquí también se exploró el género, pero básicamente la idea es la misma. Entonces, esto nos habla de la importancia de trabajar en el aula en la autopercepción de las estudiantes para que puedan lograr un buen desempeño, para que puedan aprovechar su potencial. Entonces también nuevamente hay una serie de recomendaciones o buenas prácticas que se pueden poner en juego a la hora de eliminar estos sesgos indeseables en la enseñanza de la ciencia y de la física. Bueno, plantear currículas alternativas que responsabilice o que les dé un rol a las mujeres también en las clases, evitar tareas competitivas, modificar las prácticas docentes, bueno, hablando explícitamente, ¿no?, de estas estructuras del poder tradicional y del rol histórico de las mujeres en el campo de la ciencia, por qué su escasa participación. Es decir, si no hay imágenes de mujeres en el libro, bueno, hablemos de eso, ¿por qué no hay? Después, en atención a las distintas habilidades y los distintos intereses, alternar el tipo de actividades que se proponen en el aula, ¿no? Que no sean todas, por ejemplo, resolutivas numéricamente, sino también proponer algunas actividades de discusión, de argumentación, de identificación de razonamientos científicos, que son áreas por ahí en las que las mujeres se sienten más cómodas y también son importantes en el aprendizaje de la ciencia. Bueno, por supuesto, evitar sesgos en la interacción docente-estudiante. Como siempre, estas cosas son más fáciles de decir que de hacer, y se nos escapa la tortuga a todos. Es notable como tenemos incorporado, ¿no?, esta cuestión de hablarle más a los varones en el aula de ciencia. Yo me he encontrado en esa misma situación más de una vez, y creo que si bajara la guardia me volvería a pasar. Bueno, trabajar entonces sobre la autopercepción, porque es importante, cuidar el lenguaje, cuidar el material didáctico y especialmente la evaluación. Y ahora entramos entonces en el tercer bloque, que sería ver qué pasa en la percepción pública de la ciencia, que de todas maneras vamos adivinando, todo esto está conectado, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que la imagen pública de la ciencia, que es la que nos vamos haciendo a partir de lecturas, de películas, de notas en los medios, está fuertemente inducida por estereotipos. Y entonces la ciencia se la presenta como una actividad individualista, o sea, centrada en el individuo, elitista y masculina sobre todo, ¿no? Si miramos, por ejemplo, los chistes, viñetas, en general representan científicos varones, no solo varones, sino con una serie de características que estudió bastante y describió bastante bien Agustino Duris Bravo, ¿no? Él dice, bueno, el estereotipo de científico es el varón de mediana edad, pero además es blanco,
además es de clase media o media alta, un tipo que suele ser culto, calvo o despeinado. No sé por qué esos excesos, esas dos situaciones extremas, pero así se imaginan, con anteojos, con guardapolvo, con escasas habilidades sociales, aislado, con mucho tubito y experimento, como esa imagen que tenemos ahí. Y el problema, dice Agustina Duri Bravo, es que esta imagen tan ingenua y tan estereotipada genera una relación de amor-odio, que hace que, bueno, sí, la ciencia está buenísima, pero yo no me puedo identificar con ese sujeto, yo no quiero ser así, no soy así y no va conmigo, ¿no? Y también hay un estereotipo, aquí la tenemos a la pobre Marie Curie, pasa algo parecido. Marie Curie es casi la única mujer que pueden nombrar las personas cuando se les pide que den un nombre femenino en la ciencia. Y pasa algo parecido con ella, y es que, fantástico Marie Curie, notable todo lo que hizo, cómo se sobrepuso a las adversidades, pero vaya vida desgraciada que ha tenido, y no sé si puedo identificarme, porque justamente Marie Curie hay una sola. Y eso es un poco lo que nos dice el mensaje cuando la única figura que aparece es Marie Curie. Hay una sola y fue muy especial y su historia fue muy, muy particular y nadie puede ni quiere compararse o llegar a ser como ella, ¿no? No es un objetivo. Y en la comunicación pública de la ciencia, en esta construcción de la imagen pública de ciencia, de científico, hay también sutilezas. No alcanza con poner igual cantidad de números o de notas o de personas de distintos géneros, sino la manera en que el contenido de las notas también es diferente. Se vuelve más sutil. Fíjense en los títulos de estas dos notas que son contemporáneas. Me gustaron porque creo que están separadas ahí en poquitos días, una semana, y en el primer caso al científico varón se le toma una afirmación sobre la ciencia, contundente. Lo circunscribimos a la academia, mientras que a la mujer se la lleva siempre a lo doméstico. Parte de esto tiene que ver con el deseo de demostrar que se puede compatibilizar la vida familiar con la vida académica. Sin embargo, lo que se termina mostrando con este tipo de notas o con estas preguntas o dándole peso a este tipo de información es que se puede con un nivel de disconforto, de dolor o de sacrificio muy grande, ¿no? Hacer la investigación cuando los hijos dormían, dormir a los hijos y volver al laboratorio de madrugada para trabajar, ¿realmente queremos eso? Curiosamente, en esta nota, cuando se le pregunta a la investigadora si cree que alguna vez fue discriminada, contesta que no. Y esa negación que hemos tenido hasta hace muy poco, todas, creo que las mujeres en el sistema científico, se está develando lentamente. Diría en la última década y menos, también es que se acepta esto que contábamos, que cada vez que nos han evaluado, nos han discriminado de alguna manera, nos han aplicado ese sesgo involuntario que tiene que ver con toda esta construcción de un imaginario y de estereotipos y esta idea de que la ciencia no es el lugar natural para las mujeres, ¿no? Y que los varones son más inteligentes y más capaces. Hay, como les decía, muchos niveles y estudios cada vez más finos. Por ejemplo, se ha estudiado cómo son las promociones dentro del sistema científico y también se ha encontrado que hay una diferencia enorme en el porcentaje de mujeres que aprueban la promoción para pasar de un nivel a otro nivel en la carrera de investigadora científica respecto de los varones, con igualdad de méritos, ¿no? Mirando antecedentes similares. Así que todas estas cosas están operando todo el tiempo y bueno, recién en los últimos años se están visibilizando y aceptando. Tan lento es esto que la imagen que les muestro ahí es la invitación a un taller de edición en Wikipedia, que es de estos días, y que bueno, invita a visibilizar el pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo, y aún así siguen pasando estas cuestiones, ¿no? En ámbitos aún
muy piolas y muy cuidados, y que plantean que hay que tener una igualdad de género, se nos escapa todo el tiempo la tortuga. Y traje este ejemplo porque, bueno, Wikipedia es cada vez más una fuente de consulta, y bueno, hay una diferencia enorme también entre quienes hacen la Wikipedia, quienes editan, quienes escriben los artículos de Wikipedia. Está sobre todo representada la visión masculina del mundo, y las figuras masculinas son más realzadas que las femeninas. Entonces, se refleja no solo en la cantidad de artículos que hay sobre mujeres en ciencia, por ejemplo, sino también en el contenido, en la manera de abordar, como vimos que no alcanza con incluir biografías de mujeres, sino lo vamos a hacer también una mirada de género. Y esta es otra, Wikipedia es otro de los caminos que tomé en esta militancia de género en ciencias, porque me he dedicado a hacer entradas de Wikipedia sobre mujeres, sobre todo de mi universidad. Y es notable como las cosas que he encontrado, alguna vez tal vez les puedo comentar, pero es notable las diferencias de género que operaban en las primeras, las pioneras, que son sobre todo las que yo investigo. Bueno, y ya para terminar, ¿qué haces con la comunicación pública de la ciencia? Bueno, primero visibilizar los aportes de las mujeres a la ciencia, pero además ofrecer referentes cercanas a las jóvenes. No nos sirve tomar siempre las mismas 5 o 6 mujeres notables de la ciencia y seguir presentándolas en las escuelas de nuestro país, hablarles de aquellas mujeres, hablemosles de estas. Y en ese sentido quiero rescatar lo que pueden hacer las políticas públicas, ¿no? Yo no sabía, me enteré en 2015 que en algún momento se instaló el 7 de junio como el Día del Físico, y bueno, una de las posibilidades para corrernos los estereotipos es empezar a poner imágenes femeninas, ¿no? Y las otras imágenes, las que están de Gabriela González y Rebeca Gershman, son producciones de un grupo de comunicadoras argentinas, jóvenes, ellas que se llaman Científicas de Acá, o mejor dicho, su producción se llama Científicas de Acá, que se han dedicado a hacer biografías de mujeres de la ciencia de nuestro país, de todas las áreas. Y la verdad es que es un insumo muy interesante, muy útil y muy cercano, sobre todo, que creo que es lo valioso que tiene, porque con ella sí podemos querer identificarnos, ¿no? Bueno, y después, por supuesto, combatir los estereotipos y generar comunicación de ciencia sin sesgos de género. Y ya para terminar, para cerrar, esto seguramente lo comparten y lo saben, pero no está de más decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué queremos una comunicación de ciencia, una imagen de ciencia, una educación de ciencia libre de sesgos? Bueno, porque las jóvenes tienen derecho a esa educación libre de sesgos que les permita, que les habilite imaginarse en el futuro como científicas. Porque las científicas que ya tenemos merecen igualdad de oportunidades, pero reales, no solamente que no haya barreras, sino que tengan los mecanismos que les garanticen que con igual esfuerzo y dedicación pueden llegar a logros equivalentes. Merecen ser conocidas y merecen que sus aportes sean valorados. Y después por motivos totalmente egoístas, y es que la ciencia, con una mirada más diversa, es una mejor ciencia. No voy a entrar tampoco aquí, pero no es exactamente la misma ciencia la que hacemos con grupos donde participan mujeres que sin ellos. No es la misma la relación entre un grupo de investigación con la comunidad cuando hay mujeres, no es lo mismo la extensión universitaria. Hay toda una serie de áreas en que las mujeres tenemos nuestras fortalezas y que aportan a una ciencia que a mí me parece que es una ciencia mejor. Por otro lado, las soluciones a los grandes desafíos que afrontamos como país, como planeta, que tienen que ver con el cambio climático, con la energía,
con la contaminación, con la alimentación, con la salud, como ocurrió con la pandemia, la solución a todos esos desafíos viene de la mano de la ciencia y la tecnología, no son posibles con otras herramientas. Entonces no podemos darnos el lujo de dejar afuera a la mitad de la población, o menos de la mitad, pero dejar afuera un montón de mujeres que serían potenciales científicas. Por otro lado, las proyecciones para los próximos años dicen que las mayores oportunidades laborales para los jóvenes vendrán de la ciencia y la tecnología. Una fuente enorme de puestos de trabajo, en general bien remunerados, vienen de ese lugar, y no podemos dejar a las mujeres fuera de ese circuito. Pero por otro lado, no solo pensando en las personas que van a dedicar su vida a la ciencia, sino por el resto de la sociedad, porque en realidad quienes educamos lo que queremos es generar una población que pueda pensar, que pueda discutir, que pueda proponer, que pueda interpretar la ciencia y la tecnología, que haya una participación más democrática, que se favorezcan movimientos como la ciencia ciudadana, la ciencia abierta, y eso de nuevo no se puede lograr sin las mujeres. Entonces, hay problemas y hay sesgos, pero también hay muchas ideas, hay mucha información, muchos estudios, hay muchas iniciativas, algunas que se han probado, otras que se pueden probar, pero lo que sí se necesita para cambiar esta situación es el compromiso de las instituciones y de todas las personas, especialmente de quienes somos docentes, porque bueno, ya sabemos que somos grandes generadores de cambio, multiplicadores de cambios y de situaciones. Así que bueno, eso es todo. Espero no haberlos aburrido. Muchas gracias. No, desde ya, Paula, que no, al contrario. En realidad nos llamás la atención sobre quizás mucho de, como vos decías, muchas veces que se nos escapa la tortuga cuando damos clases, a pesar de que uno trata de tener una vigilancia acerca de ciertas maneras, pero bueno, hay que estar muy, muy presente y muy presente en el sentido didácticamente, mentalmente, sobre cada situación, tener esa vigilancia sobre cada situación que nos permita trabajar de esta manera. Luis. Yo tengo que decir que en media tengo una singularidad, contradice absolutamente tu información, porque la mayoría de mis mejores estudiantes son mujeres. Yo tengo curso de primero a quinto año de escuela secundaria, y en todos los cursos, no son mayoría, en algunos son mayoría de mujeres, pero en general las mejores estudiantes son mujeres. Lejos. Bueno, sí, me alegro. Puede ser también que tengan grandes docentes. Bueno, esa es una exageración, pero lo otro es un dato objetivo de que realmente sí tenemos más. Y si hay algo que digamos que para cada lugar de la historia de la física o de temas de física, nosotros tratamos de meter un poco la historia ahí. Cuando uno habla de los modelos planetarios, por ejemplo, siempre la incluyo Hipatia. Digamos, seguramente no es la única, pero las invito a las estudiantes y a los estudiantes a que miren la película, que es vieja, digamos, relativamente vieja, pero digo porque genera una discusión sobre el papel de la mujer en la ciencia. Me pareció muy interesante la película. Sí. El planteo que hace, y que yo digo que si bien ahora no las lapidan, pero digamos que la violencia simbólica existe. No es la de Hipatia, pero de alguna manera luego existe. Sí, sí, no, sí. Desde ya eso también se puede ver. Fíjate que hace poco, ¿qué fue? El año pasado, el anterior, hicieron una película sobre Marie Curie, y me acuerdo los comentarios que, por ejemplo, publicó Agustín Aduris Bravo cuando posteaba, y cómo era tratada en esta película, teniendo en cuenta que está dentro de un contexto más de modernidad, donde se supone que tenemos que estar presentes con este tipo de visión, y estaba más que nada, a mi criterio fue más un culebrón tipo centroamericano que realmente lo que podrían haber explotado de
de la figura, ¿no? Que es icónica. O sea, más allá de que, como vos decías recién, hubo una Marie Curie, fue fue una mujer muy especial en un momento muy especial, pero sí, o sea, se explotan otros tipos de características quizás en la figura de ella que no condicen con lo que deberíamos realmente trabajar, sobre todo en estos tiempos. Yo suelo hacer la experiencia esa que planteabas vos de la clásica de que dibujen una persona que se dedica a la ciencia, tratando de cuidar en la consigna el lenguaje para que no haya ningún tipo de sesgo ahí. Y hasta ahora, y acá voy a contradecir a mi colega, veníamos bien porque cada vez eran menos los Einstein que aparecían y más las mujeres hasta este año. Este año volvimos a tener la marca, digamos, antigua de tener más dibujos de hombres, y lo que no se me ocurrió nunca, que te agradezco el dato, es el hecho de dibujar a los dos, o sea, dibujar a la mujer y al hombre en ciencia, a ver cómo los ponen en la distribución. Así que voy a empezar a implementarlo también, porque quizás complemento un poco la información que podamos sacar. El estereotipo sigue estando. El estereotipo es varón blanco, heterosexual, despeinado, con anteojos, todo eso sigue estando, pero notaba como que cada vez era menor la aparición, y ahora sin embargo se revirtió, por lo menos en este año. Es que es de esperar que vaya cambiando, porque la situación está cambiando. Sin ir más lejos, en los premios CONEX, estos 100 premios trayectoria que se entregaron, la proporción de mujeres fue notablemente más alta y sonaron mucho más nombres. El tema de la pandemia también puso en los medios a muchas mujeres, y eso tiene un impacto. Sí. La presidenta de CONICET es Ana Franchi, una mujer. Hay muchas cosas que en las que se está mejorando. Incluso hay un trabajo hormiga dentro de los institutos, y además esto va de la mano de un movimiento más grande, que es el movimiento de mujeres, el movimiento de las mujeres feministas, y es de esperar que vaya mejorando, más allá de alguna singularidad. Igual están dentro de una clase de ciencia, en una institución educativa, ese sesgo lo tenés, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, también, no sé, recién estaba pensando en otras cosas más. Por ejemplo, hay volviendo al sesgo anterior, hay un documental en una de las plataformas de streaming, que no vamos a dar nombres ni marcas, que trata bueno, de la reconstrucción de la foto del agujero negro en M87, que fue Sí, muy sí. publicitada, donde Cathy Bowman, que cumplió un papel increíble recopilando, siendo directora de uno de los equipos que estaba recopilando imágenes, aparece muy, muy al final, y la mayoría de las horas dedicadas son todos científicos, bueno, anglosajones, blancos, heterosexuales. O sea, incluso hasta la visión, cuando trabajan con otros países, trabajan con científicos de la India, de Chile, de otros países, es como que los corren del eje central, y el rol de directores, el rol de coordinadores pasa por ellos. O sea, Sí, es el efecto Matilda, es claro, es la el efecto Matilda, exactamente. visibilización. Sí, 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 que evidentemente está mucho más presente de lo que nosotros podemos llegar a pensar, o trasladarlo a nuestro propio ámbito laboral, ¿no? O sea, no es solamente acá, sino que encima se va, o sea, está presente en otros ámbitos que influyen sobre nuestro ámbito laboral, o sí. sobre nuestro ámbito de trabajo. Luis, vos querés Otra cuestión que creo que hay que trabajar y que va a llevar tiempo,
que nosotros lo hacemos porque estamos convencidos que hay que hacerlo, pero no todo el mundo lo hace y las editoriales tampoco, es que en todos los problemas que aparecen, los ejercicios que aparecen en los libros de física, todos son personajes varones. O sea, Exacto. no hay... Bueno, sobre los libros... Sí. Sobre los libros pasa algo curioso, y es que no depende de la composición editorial. No importa si vos incluís mujeres a escribir los libros, va a pasar lo mismo. No alcanza con poner mujeres en los puestos, ¿no? Y sí, es notable. Yo eso lo tuve que hacer en las guías de trabajo práctico, o lo vengo haciendo discutiendo con mis compañeros de trabajo, por qué todos los personajes son masculinos. Hay un desbalance por completo, pero además los tipos de tema, antiguamente las referencias a armas, a automóviles, a deportes extremos, todas cosas que están dentro del ámbito del interés del varón, ¿no? Están escritos para varones. Sí, efectivamente. Pero hay algunos libros, que tampoco voy a nombrar, pero que tienen no solo el cuidado de género, sino de la interracialidad. Tienen representadas personas de todos los colores y rasgos posibles, y bueno, hay que ir por esos. Hay incluso un libro que es uno de los de distribución nacional, gratuita, que tiene muchas más imágenes de mujeres. Se ve que ahí estuvieron trabajando. Claro, y tenés idea qué fue lo que, perdón Luis, y tenés idea que, capaz que alguna noticia de qué fue lo que marcó la diferencia en esas publicaciones? O sea, ¿hubo alguna vedora o alguien que estuvo trabajando sobre esa publicación, o fue digamos, un pasaje lógico de una manera de publicar a otra? No lo sé, no sé qué es lo que ocurrió en ese caso. No. Sé que hubo un movimiento en Brasil donde se armó con la idea de mejorar los libros para la enseñanza secundaria. Se armó todo un comité de 15 personas con mucho cuidado en el balance de género, etcétera, y es uno de los libros que sigue repitiendo todos los estereotipos, ¿no? Por eso decías que no alcanzó, y sí estuve mirando cómo era la composición editorial de libros que tienen estas desigualdades, de los libros que se usan aquí en Argentina en los últimos años en enseñanza de química y física, y no depende de la composición editorial, pero creo que debe tener que ver con una mayor alerta en general, con que se habla mucho más de las cuestiones de género y que estamos todos más acostumbrados a ver esas cosas que antes no nos llamaban la atención. Sí, este año en la escuela donde trabajo, en Bolsón, hubo una jornada de ESI, y bueno, la noción siempre en las escuelas es que, bueno, que todo el mundo tiene que contribuir, qué sé yo. Entonces, me tomé el trabajo de cosas que conocía y cosas que por investigar. Entonces, hice unos afiches donde, por supuesto que me dediqué a la física nada más. Yo digo, la biología y matemáticas, que se ocupen ellos. Nosotros nos ocupamos, y resulta que los estudiantes de quinto, porque yo teóricamente algún curso los tenía que presentar, pusimos, claro, de 100 y pico de premios Nobel de física, solo 4 son de mujeres. Después hicimos alusión a las mujeres que le robaron el premio Nobel. O sea, que no se los otorgaron. Que hicieron todo el trabajo, ¿sí? Y no se los otorgaron. Nosotros este año, bueno, contamos una que no le robaron el premio Nobel, pero tampoco apareció, que es esta señora que trabajó sobre la identificación de los componentes del ADN. La física esa no. Rosalind Franklin. No, la física que física. Porque la del ADN, claro, era... Bueno, Lisa Meitner es una que 29 veces la propusieron para darle el Nobel y jamás se lo dieron. 29 veces la propusieron los colegas. Sí. Sí. Bueno, sí, digamos, y poner en evidencia eso, más todas las que fueron discriminadas, que no las dejaron trabajar.
nosotros tratamos de contar en nuestros congresos esas historias para que queden y para que alguien las use. No somos grandes investigadores, no hay tanta información, pero la poca información que hay tratamos de revitalizarla y que se pueda usar y que la gente lo conozca, que estas cosas pasaron y siguen pasando, que no son cosas del pasado. Es notable también el tema de la segregación horizontal, o sea, cómo hay como casilleros que las mujeres empiezan a ocupar o pueden ocupar, pero no se les habilitan todos. Por ejemplo, a Cecilia Grierson, después de una gran pelea, le permitieron recibirse de médica, pero ella quería ser cirujana y no le permitieron, solo podía ejercer como médica de niños y mujeres. En el caso, por ejemplo, estuve investigando a las primeras geólogas. Claro, la geología es una disciplina donde hay mucho trabajo de campo. Entonces ellas se dedicaban dentro de la geología a la mineralogía, que es a estudiar las muestras en el laboratorio que traían los varones de las campañas. Entonces, en el mundo, todas las primeras geólogas empezaron por esas áreas, porque eran más recatadas, porque estaban casi en la cocina, ¿no? Trabajando con las muestras. Claro. Sí, y hay muchas de esas también, ¿no? Como el ingreso de la mujer al ámbito académico no es cualquiera, sino que se da por mecanismos muy particulares, que son muy propios. Y en el caso de la física es muy difícil de estudiar, porque las pioneras, hay casi nada de información, apenas se sabe quiénes eran, por ejemplo, las primeras graduadas de las universidades, y la información es escasísima, porque una cosa que pasaba, por lo menos con las de química, que hay un poco más de información, es que tenían muy buenas carreras, pero apenas se casaban, desaparecían del mundo académico. Claro. Sí. Eso se nota en las pocas, o digamos, para ser razonables, que las pocas investigaciones que hicimos, en todas salen los sesgos, pero rápido. La cuestión es que recién la verdad es que muchos, no hace mucho tiempo que empezamos a darnos cuenta, realmente, de que el sesgo existía. Digamos que no se le daba la importancia que realmente tiene. Yo te diría que en los últimos 10 años hemos empezado a reflexionar sobre eso. Digo, me hago cargo, digamos, ¿no? Soy una persona grande y este tema nunca se había puesto en cuestión hasta hace unos 10 años, no antes, Y en el me campo de parece. la física, en el campo de la física, lo que yo veo, no es que lo haya visto en un estudio, pero digamos, lo que a mí me parece es que las mujeres están por el lado de lo experimental, que vos viste que dentro de la física no tienen el mismo estatus teoría de experimento. En la teoría se considera, o los que hacen teoría se consideran superiores. Bueno, vas a ver que la mayor participación de ese 25% de las mujeres está en el campo de lo experimental o de la simulación, y son súper poquitas las que hacen teoría, pero muy poquitas. Por ejemplo, sí, hay campos enteros donde no hay mujeres realmente. En teoría de cuerdas creo que hay una sola y el resto son todos varones. Claro. Sí, Son áreas que aún continúan vedadas. sí, nosotros tuvimos muchísima suerte, o por lo menos de dos premios Nobel muy, digamos, no quiero decir que los otros no eran importantes, pero los últimos premios Nobel donde hubo participación, por más que no le otorgaron el premio Nobel, pero hubo participación, que es el caso de Gabriela González y de María Teresa Doga, nos dio pie a algunos para resaltar de que físicas argentinas estaban trabajando ahí, digamos. Y fueron muy resonantes, porque los son de Higgs y las ondas gravitacionales fueron descubrimientos que tuvieron mucha prensa, digamos, de alguna manera, para el común de la gente. Y hubo participación de físicas argentinas en eso. Por más que no hayan recibido el premio Nobel, formaban parte de los equipos. Es más, algunas siguen formando parte de los equipos. Entonces, digo, habría que digamos, que resaltar ese tipo de cosas que también son importantes. Ahora, esto de que creo que la Comisión Nacional de Energía Atómica ha tenido dos presidentas mujeres nada más, que yo me acuerde. 2 o 3 nada más
en toda la Sí. historia, digamos, de 52 para acá. Creo que la primera fue en el año 84, o sea, como 30 y pico de años después. Sí. En Sí, el, sí, en el claro. gobierno La de Alfonsín. participación es en las bases y es mucho menos en posiciones más altas. No sé, por ejemplo, aquí en la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata, en toda su historia hubo una sola decana, después han sido siempre varones. Presidenta de la universidad no hubo nunca. Bueno. Pero bueno, pensando que hace pocos años no podíamos votar, hemos avanzado un montón. Y lo bueno es que se están constituyendo espacios de género en todos los institutos de investigación, incluso dentro de CONICET, dentro de la universidad, en todos los sitios de trabajo hay observatorios que están velando un poco por estas diferencias. Donde aparece una conferencia, por ejemplo, que no tiene mujeres, bueno, enseguida se escribe si es de nuestra área, preguntando o planteando que, más concretamente, que no se va a difundir en el instituto ninguna actividad que no esté balanceada de género. No vamos a reproducir la ausencia de mujeres desde nuestro instituto, por ejemplo. Ese tipo de medidas tienen impacto, antes ni se consideraban. Y nos hacen reflexionar, nos obligan. Ahora en los subsidios hay que poner una política de género, por ejemplo, hay que poner un protocolo donde las personas se comprometen a no hacer, no tener ninguna actitud violenta, incluyendo cuestiones de género, ¿no? De violencia sexual. Se discute más, está más presente. Y la verdad que nosotros, la única vez que, de los 4 congresos virtuales que hicimos, este es el único que tiene balance. Fueron 2 varones y 2 mujeres. En todos los anteriores son mayoría mujeres. Adrede, ¿eh? Adrede fue que llegamos. Bueno, discriminación positiva. Sí. ¿Sí? Bueno, el ámbito de la educación también es un ámbito bastante femenino, ¿no? Al contrario de otros más duros, hay bastante participación femenina en la docencia. Sí, sí. Igual hay Digamos que todas las participación personas que también. perdimos. Hay participación también con una mirada también de sesgo. O sea, en los profesorados de inicial o de primaria o sea, tienen que ser, o sea, no es que tienen que ser, no me quiero expresar mal, pero digo, es mayoritariamente grupo de mujeres, pues sí, se sigue estando la mirada de la docente, cuidadora, más, Sí, pero todo eso. Y, no te olvides que nosotros tuvimos, bueno, vos no estabas todavía en el instituto, pero cuando estaba la carrera inicial, tuvimos un varón que se recibió y no pudo conseguir trabajo en ningún lado. La profesora de enseñanza a nivel inicial, en un trabajo que estuvo, lo primero que hizo un papá cuando eso fue denunciarlo. No había ni empezado a trabajar el chico. Y era profesor a nivel inicial, se recibió y no pudo ejercer, tuvo que hacer otra cosa. Porque teóricamente los varones no pueden estar en ese lugar, digamos. Y está recontraprobado que los abusos no es una cuestión de género, digamos. Los abusos en las escuelas ocurren, haya varones o mujeres, digamos, no en la misma proporción, pero sí hay. Entonces, no es una garantía 100% de que porque sean solo mujeres no va a haber abuso. Digamos, lamentablemente hay demasiadas evidencias que nos dicen que hay, digamos, abusos igual, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero de nuevo, la manera en que los medios lo reflejan no es simétrica. Claro, exacto. No. Exacto. No, Sí, para nada. Pero sí, está claro que los estereotipos no benefician a nadie, nunca. No. No, eso desde ya. Vos en el chat tenemos un estudiante que está viendo la conferencia y desde ya te agradece un montonazo, que dice, lo plantea que es muy interesante, y planteaba que vos decías que antes no nos llamaba la atención y lo corrobora, o sea, teníamos incorporado que las chicas éramos chicos, o ella estudió su secundaria, se recibió de técnica química, y en las técnicas las chicas eran chicos, o sea, seguía esa noción de que lo que estudiaban técnicas eran todos varones. Y si había una mujer,
masculinizaba en el proceso de estudiar. Y planteaba que recuerda que hace más de 30 años con mi compañera cuestionamos eso, de que las chicas eran otro chico más, y le dicen, bueno, ¿y por qué? Le cuestionaron y le contestaron que porque las técnicas no existen, existen los técnicos, digamos, no las técnicas. Y remata, muy buen remate, lo digo acá públicamente, este año nos recibimos 3 estudiantes mujeres en química. Bueno, muchas gracias por los comentarios y el aporte. La verdad es que me alegro de que te haya interesado, que te pueda servir algo de lo que compartimos. Para mí es un placer. Sí, efectivamente los títulos salen en masculino. Claro, sí, exacto. Es otra. Es verdad. Es Sí, verdad. no. Hay muchos que dicen, pero es que no se puede decir de otra manera. Digo, hay que buscar la vuelta. El año pasado también Flavia nos dio un montón de pistas, digamos, independientemente de la conferencia, digamos, rescatamos un montón de pistas en las cuales nos ayudó. Nuestra profesora de ESI, que estuvo también, dice, uy, rescaté un montón de cosas para charlar que no sabía, digamos, que se pueden usar y que están en el profesorado, y otra chica que trabaja en secundario, que son las profesoras de ESI, que rescataron un montón de cuestiones. Ya les dije, digo, miren porque también la profesora va a hablar sobre las mujeres en la ciencia, y seguramente van a poder rescatar cosas y relacionarse y ver que hay otra gente que está trabajando sobre esto y que les puede aportar, porque siempre de la ciencia se habla bastante poco, digamos, en el ámbito, los libros que salieron para trabajar estos temas, en realidad lo de la ciencia siempre, las ciencias sociales, digamos, como si las mujeres lo único que hacen es ciencias sociales, cosa que no es cierto. ¿Sí? Las ciencias exactas parece que estuvieran como alejadas de, pero bueno, Sí, todas estas cosas esperamos que suban. obviamente, en cualquier cosa que yo pueda colaborar, no tienen más que escribirme, contactarme, que estoy a disposición y siempre interesada en hacer cosas nuevas, así que. Bueno, y hay no sé, Vos sos 1000 la cosas, tercera por ejemplo. que traemos de la Universidad de La Plata. La primera fue Cecilia. Con Reichenbach. Claro, que fue muy divertido, porque ella cuando empezó la conferencia dice, pero ¿yo qué puedo aportar de la historia? Fue muy divertido, porque dice, yo no puedo aportar mucho. Dice, solo conozco la historia y conozco un poquito. Digo, no, es que nosotros estamos muy interesados, porque digo, hay poca difusión, le decíamos nosotros, de la historia, y está bueno que alguien que se dedica a esto lo cuente. Eh, Bueno, y te digo, no tuve oportunidad de decírselo. Si vos la ves, nos olvidamos de decirle a Flavia el año pasado, porque ella también nos nombró a Cecilia, que de las conferencias que quedaron, o sea, que nosotros después las editamos para ponerlas en el canal, de ese fue la que más vieron. Después de ocurrido el congreso, la que más vieron fue la de ella, la de Cecilia. Así que sería bueno que alguien se lo diga, como diciendo que en realidad el aporte fue muy valorado, digamos, por los estudiantes. Se le cortó la señal. A ver. ¿Sí? Ahí. ¿Sí? ¿No? No, Sí, parece. no sé, salimos, ¿sabés lo que? Conexión Nos inestable. vamos a sacar la imagen, a ver si podemos bajar el. A ver, dale. Porque capaz que no somos nosotros. No, No. pues se le cortó. Ahí. Se te cortó internet. No, claro, pareciera como que yo los escucho, Ah, pero se había como congelado la imagen. sí.
Sí, no. Seguramente es internet que está fallando. La verdad que no. ¿Vos no me escuchás, Paula, ahora? Bueno, una lástima. Hola. Ah, ahora sí. Ah, Ahí está. La tecnología nos jugó una mala pasada. sí, creo que es mi internet que no funciona del todo bien. Bueno, nosotros, por si acaso, Hagamos digamos, cámara por las ponemos dudas. el video para que la señal sea más baja, digamos, los datos sean más bajos. Ah, bueno, le quito el video entonces. No, no, nosotros nos quitamos, no te preocupes, Paula. Ah, a ver ahí. Bueno. Bueno, nada, como se habrán dado cuenta, soy muy charleta, capaz de No, no. quedarme horas conversando. Bueno, desde ya nosotros te agradecemos mucho no sé si creo que, mirá, me meto con una cosa que no tiene nada que ver, pero digo, yo voy a año tuya. No sé si usted, Diego había dicho que parecía que no iba a ir, pero no sé. No, creo que Diego sí. Ah, bueno. No, en la Yo última no, porque reunión, alguien, eh, no porque, bueno, no podemos ir a todos lados todos y tampoco dejar a los chicos. Sí vamos a estar yendo a uno en Bariloche en noviembre, fines de noviembre, de estudios sociales de la ciencia. Tal vez ah, por ahí nos podamos encontrar. seguramente, no sabíamos. ¿Dónde se hace? ¿En la Universidad de Río Negro? Sí, sí, Ah, sí, ahí vamos a estar contando juntos un trabajo que es un estudio exploratorio sobre las ideas de jóvenes de 15 años sobre distintos temas de ciencia y tecnología. Es un cuestionario que pertenece a un proyecto internacional que se llama ROSE, que estudia esto, las percepciones sobre temas, el deseo de aprender y bueno, indaga sobre cuestiones como la confianza en la ciencia. Y bueno, y es interesante porque en un panorama, digamos que este cuestionario se tomó en distintos países, el estudio bueno, que diseñó Diego y que implementó, permite poner a la Argentina un puntito que represente a nuestro país ahí y ver cómo están eh, las percepciones y los intereses. Y es interesante porque está correlacionado con el índice de desarrollo humano, ¿no? ah, Como el índice de desarrollo humano de una nación, de alguna manera, define la percepción de su población sobre la ciencia y la tecnología. Y aparecen algunas cosas que no son intuitivas y también está la diferencia de género, ¿no? Y en particular nosotros, bueno, habíamos tomado este cuestionario pre-pandemia y se volvió a tomar post-pandemia. Entonces tenemos una foto y bueno, vamos a comparar, estamos comparando algunos ítems que tienen que ver con las enfermedades y la salud, justamente, que es donde esperamos encontrar el cambio, donde se puede ver, ¿no? Cambios que son significativos y bueno, como un experimento en vivo que ocurrió ah. con la pandemia. Mira, interesante, raro que Carola no nos haya avisado, digamos, porque tenemos mucha comunicación con Carola y eso. Así que, pero bueno, sí, seguramente que si se hace en Bariloche nos vamos a ver porque eh, nos queda una hora de viaje. Claro, sí es creo del 25 al 30. Ah, bueno, algún día vamos ahí, eso seguro. Bueno, Paula, te dejamos tranquila, te agradecemos nuevamente, infinitamente. Para no ser menos, le vamos a mandar saludos a Diego. Bueno, Claro. Este, y así damos pie a los últimos minutos del Congreso.
Bueno, Leo, bueno, muchas gracias. Realmente es un gusto y un honor haber podido participar desde acá, humildemente, con esta colección de informaciones que fui juntando, ¿no? Y de nuevo, estoy a plena disposición para lo que consideren. bueno, muchísimas gracias nuevamente.